¿Alguna vez te has detenido a considerar que hay una disciplina espiritual tan intensa, tan profundamente transformadora, que no solo te acerca a la presencia viva de Dios, sino que también sacude los mismos cimientos del infierno? Cuando nuestro Señor Jesucristo habló sobre esta práctica, no lo hizo como si fuera una sugerencia opcional, sino como una necesidad absoluta. En un momento en que los discípulos no lograron liberar a un joven afligido, Él les reveló: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Esa no fue una frase casual, fue una verdad celestial, revelada una llave poderosa que tristemente muchos han dejado olvidada. El ayuno en lo secreto ese, que no llama la atención del mundo, tiene la capacidad de desatar el poder del cielo y romper cadenas que han tenido a muchos cautivos por años. Hoy quiero abrirte el corazón sobre este tipo de ayuno. No me refiero a ese que se hace por costumbre, por apariencia o para cumplir una tradición. Hablo del que nace del quebrantamiento más profundo, cuando uno, movido por una necesidad ardiente, decide morir al yo para ver la gloria de Dios manifestarse en medio del desierto personal. A través de la historia, hemos visto cómo siervos y siervas del Altísimo han anhelado escuchar su voz, han buscado su rostro en medio de tiempos difíciles, deseando discernir su voluntad. Pero existe una forma de búsqueda que estremece el mundo espiritual, esa búsqueda silenciosa que no hace ruido, que no clama por atención, pero que sube como incienso al trono de Dios. El ayuno genuino, nacido en lo oculto, cargado de devoción, posee un peso que el adversario simplemente no puede soportar. No es extraño que cuando uno toma la decisión de ayunar de inmediato, surjan obstáculos, molestias físicas, emociones alteradas, distracciones de todo tipo o incluso ataques inesperados. Eso no es coincidencia, es resistencia espiritual. Es la reacción de un reino de tinieblas que reconoce que cuando un hijo de Dios se humilla a través del ayuno, el cielo se activa y el infierno retrocede. Las Escrituras no dejan lugar a dudas. En el capítulo 9 de Marcos, los discípulos enfrentaron una situación que los sobrepasó. Habían caminado junto a Jesús, habían sido testigos de señales y maravillas, y aún así, sus palabras no fueron suficientes. Entonces, el Maestro les entregó una lección que redefiniría su entendimiento espiritual. Este género no sale sino con oración y ayuno. No era cuestión de falta de fe, sino que hay batallas que solo se vencen cuando el cuerpo se rinde y el espíritu se eleva. No basta con tener buenas intenciones. Hay cadenas que solo se rompen cuando el alma se inclina en reverencia y el corazón se desgarra en ayuno, pero no cualquier tipo de ayuno. No hablo de una abstinencia religiosa vacía de propósito. Me refiero a ese clamor santo que surge cuando todo tu ser grita internamente: «Señor, necesito que te manifiestes». Ese grito no suena en los oídos humanos, pero resuena en los cielos. En el libro de Joel 2:12, el Señor llama a su pueblo con estas palabras: «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento». ¿Lo ves? El ayuno no es simplemente dejar de alimentarse. Es una expresión del alma rendida, es una decisión del corazón. Cuando ayunamos de esa manera, no solo oramos con palabras, sino que cada fibra de nuestro ser se convierte en oración viva. Es como si el cuerpo mismo se transformara en un altar de intercesión. Ese tipo de oración toca el cielo de una manera que muchas otras no logran. No se trata de castigar el cuerpo, sino de exaltar al Dios viviente por encima de cualquier necesidad o deseo terrenal. Y el enemigo lo sabe.
Por eso se inquieta, por eso lanza sus artimañas cuando alguien decide buscar al Señor con sinceridad y ayuno, porque ese creyente se convierte en una amenaza real contra los planes del infierno. ¿Recuerdas a Esther? El decreto de muerte se cernía sobre su pueblo. No había forma humana de escapar ninguna solución visible. ¿Qué hizo entonces antes de presentarse ante el rey terrenal? Antes de pronunciar palabra alguna, convocó a un ayuno. Comprendía que la verdadera batalla no se ganaba en los salones del palacio, sino en la presencia del Rey de Reyes. Antes de intentar mover la mano de un hombre, necesitaba tocar el corazón de Dios, y lo hizo a través del ayuno. Así preparó el terreno para un milagro que cambió el destino de toda una nación. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Así comenzó esa historia transformadora. Durante 3 días y 3 noches, sin comer ni beber, el pueblo clamó con todo su ser, y el Señor respondió. Esther no solo halló gracia delante del rey, sino que el decreto de muerte fue anulado, y la trampa del enemigo se volvió en su contra. Lo que parecía el final fue en realidad el principio de una gran liberación. Y todo comenzó con un acto de consagración, el ayuno. Muchos aún no entienden el poder que hay en negarse a uno mismo. Para ellos, el ayuno es solo un esfuerzo físico, una dieta sin propósito. Pero yo te digo, cuando uno se niega a sí mismo por amor al Señor, cuando el alma se vacía para ser llenada por Él, entonces es cuando las cadenas caen, los cielos se abren y el poder de Dios se manifiesta de manera gloriosa. Lo que muchos no alcanzan a ver es lo que sucede en el ámbito espiritual, cadenas que se deshacen, los cielos que se abren, respuestas que han tardado mucho tiempo en llegar descendiendo como una lluvia sobre el corazón reseco. El ayuno para mí nunca ha sido simplemente abstenerme de alimentos, es una proclamación total de que mi sustento verdadero, mi fuerza y mi porción suficiente es el Señor. Al presentar mi cuerpo en sacrificio, mi espíritu se enciende con una pasión renovada, y eso no pasa desapercibido en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó con claridad en Mateo 6, 17, 18 que el propósito del ayuno no es la aprobación de los hombres, sino tocar el corazón del Padre. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay bendiciones que no se consiguen por esfuerzo humano, sino que son liberadas cuando nos rendimos completamente en lo íntimo. Cuando mi alma se postra y le dice a Dios, aquí estoy, haz conmigo tu voluntad, estoy pisando tierra santa. El ayuno no es una forma de persuadir a Dios, sino de permitirle que me transforme, y esa transformación, sin excepción, comienza en el desierto. Porque el ayuno y el desierto están entrelazados. No hay cumbre de victoria sin primero atravesar el valle de la prueba. Nuestro Salvador fue llevado por el Espíritu al desierto no como castigo, sino con un propósito divino. Allí ayunó 40 días, allí enfrentó tentaciones y allí también conquistó. Aquel tiempo no lo debilitó, lo fortaleció. El ayuno no lo vació, lo llenó del poder del Espíritu. Y cuando el adversario vino a atacarlo, no encontró a un hombre débil, sino a uno firme, cimentado, no en emociones, sino en la palabra. Escrito está. Con esa espada del Espíritu desmanteló cada plan del enemigo. Y cuando salió de aquel desierto, Lucas 4:14 lo declara con poder, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. No regresó igual, sino renovado, revestido de gloria, listo para cumplir todo lo que el Padre había dispuesto. Y tú, cuando decides ayunar, no estás simplemente dejando de comer, estás entrando en un proceso santo de renovación. Te apartas del bullicio del mundo para afinar tu oído a la voz que da vida.
Tu cuerpo quizás se debilita, pero tu espíritu se fortalece con eternidad. Y el enemigo lo sabe. Por eso muchas veces, justo cuando ayunamos, las luchas parecen multiplicarse. La fragilidad, la confusión, el cansancio se hacen presentes, pero es justo en esa aparente debilidad donde la gracia de Dios se manifiesta con perfección. Como escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10, «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». El ayuno no solo vacía al ser natural, también nos abre a recibir la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos de ese poder, no hay fuerza demoníaca que pueda detener lo que Dios ha comenzado. Muchos enfrentan batallas espirituales prolongadas porque viven distraídos, satisfechos con lo terrenal, dormidos ante las urgencias del reino. Pero el infierno se estremece cuando un hijo de Dios decide consagrarse de verdad, cuando uno ayuna no como tradición, sino como una rendición sincera, no por costumbre, sino por desesperación santa. En ese momento, la atmósfera espiritual cambia lo que es invisible, se activa el corazón, se alinea el discernimiento, se purifica la autoridad, se eleva. Porque el ayuno no solo conmueve a Dios, también te transforma a ti. Y cuando tú eres transformado, todo a tu alrededor empieza a cambiar también. A lo largo de la historia lo he visto una y otra vez hombres y mujeres de fe que experimentaron el poder del ayuno no como una exigencia religiosa, sino como una llave que abre puertas cerradas. Familias restauradas, vidas liberadas, adicciones quebradas, caminos despejados. Todo porque alguien decidió buscar a Dios más allá de su comodidad. Tal vez hoy sientes que lo has intentado todo, que no llegan las respuestas, que el cielo permanece en silencio. Pero te aseguro que el ayuno no es solo una disciplina piadosa, es un llamado a la batalla. Cuando tomas la decisión de ayunar, estás asumiendo una posición en el campo espiritual. Y no es casualidad que justo en ese momento se desaten distracciones, desaliento o una lucha interna difícil de explicar. Esa resistencia es evidencia de que te estás acercando a un terreno que el enemigo no quiere que toques, estás perturbando dominios que preferiría mantener en sombras. Por eso, cuando sientas oposición, no te detengas. Persevera. La Biblia nos enseña que desde el primer día en que Daniel se propuso buscar a Dios con ayuno, la respuesta fue enviada, pero hubo guerra en los cielos. No fue su fuerza lo que triunfó, fue su persistencia. Y así también tú, si no te rindes, verás cómo los ángeles se movilizan a tu favor. Porque cuando alguien se entrega al Señor con un corazón rendido en ayuno, se desata una batalla invisible que mueve los cielos. El ayuno no es un gesto vacío, es una declaración de dependencia absoluta, es la forma más profunda de decir: Dios, te necesito más que al pan, más que al descanso, más que a mis propias fuerzas. Reconocer esto, vivir con esta convicción, no pasa desapercibido en el reino. Ese tipo de entrega abre las ventanas del cielo. El enemigo no se preocupa por los creyentes acomodados, pero tiembla ante aquellos que se consagran por completo. Se sacude cuando alguien elige alejarse del ruido del mundo para buscar a Dios con todo el corazón. El ayuno no es una ceremonia. Más, es una revolución interior, no es una carga religiosa, es un grito del alma que clama: Señor, toma el control. Y aquellos que claman así caminan con una autoridad distinta. Cuando oran, el cielo responde. Cuando hablan, la atmósfera espiritual se transforma. Cuando me someto al ayuno, no hay poder de las tinieblas que pueda resistir. No se trata de una hazaña superficial ni de una práctica para ser visto por los demás. Se trata de una entrega radical que pocos están dispuestos a abrazar.
El verdadero ayuno no busca atención humana, sino intimidad con el Padre. Y cuando eso sucede, lo celestial irrumpe en lo natural. Las cadenas se rompen, los muros que parecían inamovibles caen, y las fuerzas del infierno no tienen otra opción que retroceder. Este tipo de ayuno no nace de una obligación religiosa ni de una costumbre vacía. Brota de una profunda convicción nacida en el espíritu. Es ahí donde comienza una vida en la que lo imposible ya no es una teoría, sino una realidad constante. No es por fórmulas humanas ni por métodos sofisticados, es por una rendición total que solo Dios ve. Aunque el mundo no lo comprenda, el cielo responde y el infierno tiembla. Cuando el Espíritu me llevó al desierto no fue por casualidad, era una cita divina, fue la antesala de algo sagrado. No era simplemente un terreno árido y silencioso. Aquel desierto era un altar, un espacio apartado por Dios mismo para activar algo que no nace en la comodidad. Durante 40 días y 40 noches me abstuve de alimento, no porque estuviera debilitado, sino porque estaba concentrado, no por rutina, sino por consagración. Fue un acto silencioso de entrega completa. Al término de ese tiempo, el tentador se presentó con artimañas diseñadas no solo para tentar mi cuerpo, sino para poner a prueba mi identidad y mi llamado. Pero yo no titubeé. Respondí con lo eterno: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esa declaración no fue una reacción emocional. Fue una afirmación nacida en la autoridad espiritual, un fuego que emergía del Espíritu. En ese lugar apartado se estableció una verdad imperecedera: el alimento que da vida al alma no proviene de la tierra, sino del cielo. Y cuando el enemigo oyó esas palabras, perdió toda fuerza. No fue derrotado con gritos ni violencia, sino con la certeza de lo que es verdadero. Lo que ocurrió en ese desierto no fue una simple confrontación, sino una revelación. El ayuno no significa debilidad, es poder en su forma más pura, no representa vacío, es presencia viva. Cuando salí de allí, según Lucas 4:14, estaba lleno del Espíritu. Ya no era el mismo, algo en mí había sido moldeado. Había pasado por la prueba y fui hallado firme. Vencí lo que no se ve y caminé con autoridad manifiesta. Hoy, esa misma puerta sigue abierta para quien desee consagrarse. Si decides buscarle con todo tu ser, si decides colocar a Dios por encima de todo, prepárate porque el cielo responderá. Lo que parecía inamovible comenzará a ceder. El poder del Espíritu se manifestará con fuerza en tu vida. Todo comienza cuando un corazón humilde dice: aquí estoy, Señor, háblame, guíame, llévame donde tú quieras. Ese es el tipo de ayuno que transforma. Esa es la entrega que conmueve los cielos. Y esa es la clase de fe que las tinieblas no pueden resistir. El ayuno no fue simplemente una fase previa a mi ministerio. Fue el umbral que me condujo a una comunión tan profunda con el Padre que nada pudo interponerse entre nosotros. No fue un evento aislado ni un acto reservado solo para mí como hijo de Dios. Fue un ejemplo eterno destinado a todos los que anhelan vivir bajo la plenitud del Espíritu. No es un privilegio espiritual, ni una opción para los más fervientes. Es una urgencia para cada hijo de Dios que desea caminar en obediencia y victoria. Yo no dije si ustedes ayunan. Dije con firmeza cuando ustedes ayunen, Mateo 6. Mi expectativa era clara. El ayuno no era opcional para quienes querían vivir bajo la voluntad del Padre. Así como pasé noches enteras en oración, también separé tiempos para ayunar.
porque hay batallas que no se ganan con discursos, sino con corazones rendidos. Cuando el ayuno se une a la oración, los cielos se abren y el infierno se sacude. El ayuno no consiste solo en dejar de comer, es silenciar las voces del mundo para oír con claridad la voz de Dios. Es hacer débil la carne para fortalecer el espíritu. Es cerrar la puerta al ruido y abrirla al lugar secreto. Y es precisamente en ese espacio íntimo donde el alma se alinea con lo eterno. Por eso el enemigo no tardó en aparecer cuando terminé mi ayuno. Sabía que mi cuerpo estaba agotado, pero también sabía que el poder me llenaba, porque quien ha estado a solas con Dios está preparado para cualquier batalla pública. No había confusión, no había temor, solo había una conexión pura entre el Hijo y el Padre. Cuando estuve en el desierto, entendí que ciertas batallas espirituales solo pueden ganarse cuando el corazón ha sido moldeado en la intimidad con el Padre. No basta con recitar versículos o tener buenas intenciones. Es indispensable estar alineado con el cielo. Esa sintonía se alcanza cuando el ayuno rompe el orgullo, calma los impulsos carnales y nos hace descansar completamente en la guía del Espíritu Santo. El ayuno vivido como lo viví yo no da lugar a la vanagloria ni busca protagonismo, porque el foco no está en lo que dejamos de hacer, sino en lo que el Padre empieza a obrar en nuestro interior, allí en lo escondido, mientras el mundo sigue girando sin notar lo eterno que ocurre en el alma que le busca. Él nos vacía para poder llenarnos, nos silencia para hablarnos, nos detiene para mostrarnos el camino. Durante aquellos 40 días, no solo resistí la tentación, fui fortalecido, conducido y preparado para el propósito que el Padre tenía para mí. El ayuno no fue una obligación, fue una conexión viva con su corazón. En los momentos en que la confusión nubla la visión y los caminos se bifurcan, es el ayuno el que afina el oído del alma para escuchar con claridad la voz del Espíritu. No se trata de intentar manipular al Padre con nuestras acciones, sino de aprender a percibir lo que Él ya ha estado diciendo con ternura y constancia. En ese lugar de profunda sensibilidad espiritual, el alma puede discernir tanto los movimientos del adversario como los planes celestiales. Muchos desean respuestas inmediatas, soluciones al instante, pero el ayuno enseña a esperar el momento divino, a depender de su perfecta voluntad, a descansar en su soberanía. Nos instruye en paciencia cuando todo dentro de nosotros clama por rapidez. Nos forma en humildad cuando el mundo exige aplausos. Nos recuerda una y otra vez que su tiempo nunca se retrasa, aunque no coincida con nuestras urgencias. Y cuando esa verdad se arraiga profundamente en el corazón, caminamos con paz, sin temores del mañana, sabiendo que cada paso está sostenido por aquel que ve en lo secreto. Jamás busqué impresionar. No necesité la aprobación de los hombres, pues mi mirada estaba fija en el deseo del Padre. Fue el ayuno el que me preparó para soportar el rechazo, para no dejarme llevar por la fama, para mantenerme firme cuando las multitudes querían usarme con fines propios. No permití que la presión externa me desviara, porque la fuerza que me sostenía venía de lo invisible. Esa es la fortaleza que ofrece el ayuno genuino, una fuerza que no depende del entorno, sino de una comunión constante con Dios. No me lancé al ministerio sin antes haber pasado por el proceso. Antes de sanar, hubo silencio. Antes de hablar, hubo comunión con el Padre. Cada paso fue deliberado, dirigido por un propósito eterno, sostenido por una vida de rendición, oración sin cesar y un ayuno profundo. No hay atajos espirituales. Quien anhela vivir bajo el poder del Espíritu debe aceptar
Ese mismo sendero debe dejarse transformar en lo íntimo, porque lo que el Padre hace en lo secreto, Él mismo lo revelará públicamente en su tiempo perfecto, con poder, con claridad y con frutos que perduran para siempre. El ayuno que viví no fue una rareza, fue una enseñanza viva, una invitación abierta para ti y para mí. La verdadera autoridad espiritual no se transmite ni se copia. Se recibe en la intimidad con Dios, no nace de emociones volátiles ni de prestigios humanos. Es el fruto de haber estado a solas con el Padre, de haber sido afirmado en el Espíritu, de haber aprendido a vivir no por lo que sentimos, sino por lo que el Padre ha dicho. Esa vida de búsqueda sincera, de obediencia constante, sigue siendo hoy el canal elegido por Dios para manifestar su gloria. Desde fuera, el ayuno puede parecer solo una decisión personal de abstenerse de alimento, pero en lo espiritual, ese gesto sencillo desata llamas invisibles, cambia atmósferas, derrumba fortalezas del enemigo y da lugar a intervenciones divinas que no llegarían de otra forma. Para el mundo, el ayuno parece silencio, debilidad o pérdida. Pero para el Hijo que confía el ayuno, es un clamor del alma que dice: Señor, más de ti y menos de mí. Es una llave que abre dimensiones eternas, una senda estrecha que conduce a una fuerza inagotable. Es allí, en ese abandono total, donde se encuentra la paz verdadera, la guía precisa y el poder para vivir como yo viví. A los ojos terrenales, el ayuno puede parecer insignificante, invisible, casi sin importancia. Pero en el reino de Dios, cada día de ayuno resuena como una trompeta en la eternidad, como una declaración firme de que un hijo ha decidido ponerse de pie en medio del campo de batalla espiritual. Cuando el ayuno se practica en lo oculto sin buscar reconocimiento, es allí donde realmente adquiere poder. No se trata de una muestra externa, sino de lo que brota desde lo más profundo de un corazón rendido completamente ante el Señor. Cuando medito en el libro de Daniel, no lo veo como un relato antiguo sin aplicación. Es una revelación de lo que ocurre en los lugares celestiales cuando alguien decide buscar al Padre con todo su ser. Daniel no entró en ayuno por tradición ni para aparentar. Su alma estaba quebrada, su espíritu profundamente conmovido. Durante 21 días se alejó de los placeres del vino, de cualquier cosa que distrajera su enfoque, y se presentó ante Dios con humildad y reverencia. Nadie lo celebró, nadie lo notó, pero los cielos sí. Porque todo lo que se hace en secreto, el Señor lo mira desde lo alto y lo honra. El cielo respondió con una visita angelical y palabras que aún resuenan en mi espíritu. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El Señor no esperó al final del proceso. Desde ese instante en que Daniel dobló rodillas y sometió su corazón, el cielo comenzó a moverse. Pero la respuesta no llegó de inmediato. Fue enviada sí, pero fue interceptada. Un poder de las tinieblas, el príncipe del reino de Persia, se interpuso durante 21 días. No era una figura retórica, fue una contienda espiritual auténtica, una lucha en los cielos que solo concluyó cuando Miguel, príncipe poderoso del Señor, intervino. Esa fue la dimensión del conflicto que se desató porque un hombre decidió buscar a Dios con sinceridad. Ese ayuno no solo conmovió los cielos, también estremeció el infierno, porque el enemigo entiende que una palabra enviada por Dios puede transformarlo todo. Una revelación divina puede romper cadenas, liberar pueblos y cambiar destinos enteros. Por eso, cuando emprendes el camino del ayuno, no esperes tranquilidad. Es común que los primeros días sean los más difíciles.
no porque el Señor esté distante, sino porque las tinieblas se resisten a lo que ya ha sido decretado a tu favor. La oposición no es un rechazo, es una señal del peso de lo que está por venir. Si el enemigo pelea tanto, es porque lo que Dios ha ordenado es poderoso. Esta comprensión cambia por completo la manera en que veo el ayuno. No es pasividad, es una postura de combate espiritual, una declaración de confianza que dice, confío en mi Dios, aunque no vea nada. Me mantengo firme aunque el cielo parezca en silencio. El que ayuna no es débil, es un guerrero. Cada jornada de ayuno es un paso más cerca de la promesa. Cada clamor sin testigos es un golpe contra la obra del enemigo. Daniel no se detuvo cuando no vio resultados al instante. No permitió que el silencio apagara su fe. Perseveró. Mientras oraba aquí en la tierra, en los cielos, se libraba una guerra. Así también tú, cuando decides mantenerte fiel, cuando te niegas a ceder, cuando sostienes tu fe, aunque todo parezca inalterado, estás provocando un movimiento en el reino celestial. No hay rendición auténtica que pase desapercibida ante los ojos del Señor. Él ve tu entrega. Él recoge tus lágrimas. Él oye esos gemidos que nadie más escucha. Puede que la respuesta no llegue en el primer día, pero ya fue enviada. El Señor está trabajando, está luchando por ti, preparando el momento perfecto para manifestar su gloria en tu vida. El profeta Elías también vivió la tensión de la espera. Después de confrontar a los profetas de Baal, se apartó, solo subió a lo alto, se inclinó con el rostro entre las rodillas. No se menciona que ayunara, pero su actitud era de total dependencia. Oró una vez y nada. Oró otra vez y siguió el silencio, pero no se detuvo. A la séptima vez, su siervo divisó una pequeña nube tan solo del tamaño de una mano, pero fue suficiente, porque en esa señal diminuta el cielo comenzaba a abrirse. Así ocurre contigo. Tal vez no ves truenos ni relámpagos, tal vez solo distingues una pequeña señal en la distancia, pero esa nube es evidencia de que Dios ya está en movimiento. No desistas. No te eches atrás, porque el Señor honra a quien se humilla, a quien persevera, a quien no suelta su promesa, aunque todo a su alrededor diga lo contrario. Él está contigo. Él te escucha. Él pelea por ti. Y en su tiempo verás su gloria descender. Después de años de sequía, finalmente llegó la lluvia. No fue casualidad. Fue el fruto de una búsqueda persistente, de una esperanza que no se apagó. Así es también el ayuno. No es un truco para torcer la voluntad de Dios. Es un acto de fe que nos alinea con su corazón. No es magia, ni trueque, ni presión. Es entrega. Es abrir de par en par el alma para que el Señor la llene por completo. Y cuando hay esa entrega, Él comienza a actuar. Durante el ayuno experimento cómo mi cuerpo se debilita, sí, pero es precisamente en esa fragilidad física donde mi espíritu se despierta con una claridad que no se logra de otra manera. Es como si, al hacer callar la carne, mi alma pudiera afinarse mejor a las cosas eternas, a la voz suave pero poderosa de Dios. El ayuno no se trata únicamente de evitar los alimentos, más bien es un viaje de transformación espiritual. En medio del silencio donde el bullicio de los deseos queda atrás, es allí donde escucho con mayor precisión lo que realmente importa. Jesús nunca trató el ayuno como un espectáculo. En Mateo 6 me dejó instrucciones claras sobre cómo debe vivirse este tiempo. Tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Más adelante, en el versículo 17 dijo, tú, cuando ayunes,
Unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Esta repetida mención del secreto no es casualidad. He aprendido que es en lo escondido donde se libra la verdadera batalla espiritual. Las apariencias no conmueven los cielos, pero la autenticidad sí. El ruido exterior no perturba al enemigo, pero una vida entregada en lo íntimo sí lo hace temblar. No es el volumen con el que hablo, sino la sinceridad y profundidad de mi entrega lo que impacta el ámbito espiritual. El infierno no se inmuta ante palabras bonitas, pero se estremece cuando un hombre o una mujer quebrantados buscan el rostro de Dios firmes en su fe, con las rodillas en el suelo y el espíritu fortalecido. No todas las luchas se ganan con esfuerzo humano. Hay cadenas que no se rompen con buenas intenciones. Hay barreras que no caen a menos que el pueblo se humille ante el Señor, que el alma se rinda, la carne se someta y el espíritu se levante con poder. El ayuno no es una moneda para negociar con Dios, es un arma poderosa en manos de quien ha decidido consagrarse. En Isaías 58:6, el Señor plantea una pregunta que resuena en mi corazón. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? Esto me deja claro que el ayuno verdadero no se limita a un cambio interno. Tiene el poder de liberar a otros, de afectar el entorno, de traer libertad y romper ataduras espirituales. El ayuno, cuando se realiza con sinceridad, no solo transforma mi vida, sino que impacta a mi familia, mi comunidad y hasta a futuras generaciones. El enemigo lo entiende muy bien y por eso detesta el ayuno. Sabe que un corazón rendido puede reescribir el rumbo de una historia. Conoce el poder de una oración nacida en medio del quebranto, sostenida por el sacrificio del ayuno, capaz de estremecer fortalezas aparentemente indestructibles. Teme al creyente que se entrega por completo, porque sabe que tal entrega puede abrir los cielos sobre la tierra. No le preocupa lo rutinario ni lo religioso. Lo que realmente le hace temblar es una fe viva, genuina, humilde. Esa fe mueve montañas, esa fe abre los cielos, esa fe hace que Dios se manifieste. Y cuando Dios se manifiesta, nada permanece igual. El ayuno no reemplaza la oración, la profundiza. No sustituye la palabra, sino que la enciende en el corazón. No elimina la batalla, pero me equipa con armas celestiales para vencerla. En la esfera espiritual hay puertas que solo se abren mediante la obediencia, y el ayuno representa una de las expresiones más puras de obediencia, negarme a mí mismo para abrazar la voluntad de Dios. Cada vez que tomo la decisión de entrar en un ayuno bíblico, no estoy simplemente absteniéndome de comer. Estoy avanzando con determinación hacia un terreno donde las leyes humanas dejan de tener dominio, donde las fuerzas celestiales toman el control. Amigo mío, quiero dejarte con esto en tu corazón. El ayuno no es una carga, es una oportunidad. No es un castigo, sino un privilegio sagrado. Cuando decides postrarte delante del Señor, cuando eliges debilitar tu carne para fortalecer tu espíritu, estás abriendo la puerta a una dimensión de intimidad con Dios que cambia tu vida desde las raíces. Escúchame bien, los milagros más grandes no ocurren en los escenarios, sino en los cuartos secretos cuando nadie ve, pero el cielo escucha. No olvides esto: obedecer a Dios y dejarle a Él todas las consecuencias es el principio de una vida verdaderamente consagrada. Porque no es cuánto haces para Dios, sino cuánto te rindes a Él lo que transforma tu historia. ¿Estás dispuesto a rendirte? ¿Estás listo para entrar en ese terreno donde lo natural se rinde ante lo sobrenatural? Muchos oran, pero pocos se rinden.
Muchos hablan de fe, pero pocos la viven cuando nadie los ve. ¿Eres uno de ellos? Si este mensaje tocó tu alma, te invito a dejar tu comentario. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el ayuno? ¿Crees que el ayuno aún tiene poder hoy, o lo hemos convertido en una práctica olvidada? Tu opinión importa y puede inspirar a otros. No te vayas sin darle like, compartir este mensaje con alguien que lo necesita y suscribirte al canal para seguir creciendo juntos en la verdad del Evangelio. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Que su paz te envuelva, su propósito te guíe y su presencia te acompañe cada día de tu vida. Hasta la próxima, y recuerda, el mejor lugar donde puedes estar es en el centro de la voluntad de Dios.